Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio estar frente a ustedes una vez más. Amén. Este, Hoy quiero hablar una pequeña reflexión que ha estado en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Durante todo este día, ¿verdad? De la importancia de la consagración. Amén. Y cuando yo buscaba lo que era consagración, ¿verdad? Consagración es un acto por el cual una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. Amén. Y cuando uno va a través de la luz de la palabra, uno ve que todas las cosas que se utilizaban para ministrar y para servir dentro de los atrios del Señor, ya sea un sacerdote, ya sea un utensilio, ya fuera una cortina, ya fuera una estaca, todo se santificaba porque era para la obra del Señor. Asimismo, si algún ser humano, ¿verdad? Iba a ser utilizado para un propósito divino, también se ungía con aceite y se separaba, se le daban unas instrucciones y se le hacía notar, ¿verdad?, de que esa persona había sido separada para la obra del Señor y para el servicio de Dios. Entonces, este pensamiento me llevó a Sansón, amén, que dice la palabra del Señor que Sansón, su mamá era estéril, pero el Señor la visitó, ¿verdad? Y en medio de esa esterilidad, el Señor la visitó y le dijo que le iba a dar un hijo, pero que este hijo, ¿verdad? No iba a ser cualquier niño, ¿verdad? Sino que iba a ser un niño especial, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y le dijo en Jueces capítulo 13, 7, y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y esa palabra me tocó bastante profundo en mi corazón porque dice, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Dios había escogido a Sansón para ser un siervo de él, ¿verdad? Desde el vientre de su madre hasta el día en que él muriera. Y Dios nos ha escogido, ¿verdad? Desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, fuimos escogidos para ser separados, ¿verdad? Para el propósito y para el servicio de Dios. Pero esto es algo que se ha hablado bastante, ¿verdad? Que todos tenemos conocimiento acerca de la consagración, amén, acerca de estar separado, acerca de estar viviendo una vida íntegra a la palabra del Señor. Pero lo que quiero llevar en esta pequeña reflexión es que dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, cuando nosotros, ¿verdad?, nos entregamos para el propósito del Señor, nosotros nos separamos, nosotros nos negamos a nosotros mismos. Ya no es acerca de lo que necesita Sheila, ya no es acerca de que Sheila quiere esto, de que Sheila quiere hacer lo otro, sino que nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo de Dios y conforme al mandato de Dios y al propósito de Dios en nuestra vida. Y aunque se escucha fácil, no es fácil uno anegarse a sí mismo en todo el sentido de la palabra para servir para el propósito de Dios. Entonces Sansón fue separado desde el vientre de su madre para servir el propósito de Dios. Y cuando se habla de Nazareo, se habla de una persona que ha sido separada para un propósito y esta persona no podía beber ni sidra, ni vino, ni nada inmundo, ¿verdad? Porque tenía que ser guardada para la obra del Señor. Entonces nosotros, el día que aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, nosotros le entregamos potestad al Señor en nuestras vidas para que Él sea el que guíe y dirige nuestros pasos. Amén. Entonces es hermoso ver cómo la palabra del Señor nos va educando, ¿verdad? Nos va enseñando de que nosotros tenemos que vivir vidas santas y agradables a Dios, que es nuestro culto racional. En otras palabras, es algo que nosotros estamos haciendo con toda la intención, ¿verdad? Con todo el juicio, conocimiento, ¿verdad? De la palabra del Señor, sabiendo, ¿verdad? Que lo estamos haciendo no de forma automática, sino
con todo nuestro conocimiento racionalmente, ¿verdad? Entendiendo lo que nosotros estamos haciendo, que nos estamos abnegando no de forma obligada, sino entendiendo que nosotros tenemos un propósito en esta vida, que no es vivir conforme a nuestra concupiscencia, sino vivir conforme a los tratos de Dios. Pero lo que quiero traer en esta tarde, que era lo más que me llamaba la atención de este pasaje de Sansón, era que Sansón fue separado desde el día de su nacimiento hasta su muerte para el servicio de Dios. La palabra dice que cuando Dios quería obrar en Sansón, ¿verdad? Sansón, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, y Sansón recibía el poder, la fuerza que necesitaba para luchar contra el enemigo. Entonces, si lo vemos en nuestro punto de vista de hoy, del 2020, nosotros tenemos que vivir una vida consagrada al Señor. No es una opción, sino que nosotros debemos vivir una vida consagrada al Señor, pero no una vida consagrada solamente para cierto momento en específico. En el caso de Sansón, Sansón era utilizado en cierto momento en específico. No, Dios quiere que nosotros en todo momento estemos llenos de la presencia del Señor, para que cuando llegue el día malo nosotros podamos estar fuertes y firmes para soportar. Pero aparte de eso, para Sansón tener esa fuerza, Sansón tenía un voto con el Señor, ¿verdad? El voto era que no podía beber ni vino ni sidra, ni podía cortarse el cabello. Y cuando yo analizaba lo de vino y sidra, me da a entender que nosotros tenemos que tener mucho cuidado las cosas que nosotros absorbemos, cosas que dañan nuestro espíritu, cosas que a Dios no lo agrada. Entonces nosotros, para servir, no importa en qué área, ¿verdad?, nosotros estemos sirviendo al Señor, sea en nuestros hogares, sea en la iglesia, sea en nuestros trabajos, nosotros debemos mantenernos firmes, nosotros debemos mantenernos santos y debemos mantenernos sin ningún tipo de pecado en nuestra vida, para que el poder de Dios no salga de nuestro interior, para que el Espíritu Santo no sea contristado. Sansón había hecho un voto con el Señor y el Señor le había dicho: mira, tienes que cuidarte, no tomar ni vino, ni sidra, ni ninguna cosa inmunda. Dios no quiere que nosotros absorbamos cosas que son del mundo. Hemos estado un periodo de consagración, de despojarnos de todo el mundo, porque dirán una cuarentena, pero también fue un tiempo de santificación, donde estuvimos orando, buscando la presencia del Señor. Pero ahora que ha terminado esta cuarentena, nosotros tenemos que cuidarnos de guardar lo que hemos recibido, y que a nuestras vidas no vengan cosas inmundas que hagan contristar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si nosotros queremos servir al Señor en el propósito que Dios tiene para nosotros, en este caso era Sansón un juez, pero quizás Dios tiene diferentes propósitos, diferentes privilegios, diferentes dones que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que no solamente servir en santidad e integridad en el momento que vamos a ejecutar ese servicio a Dios, sino que nosotros en todo momento debemos permanecer en esa integridad y en esa santidad al Señor. La santidad al Señor es importante, es un requisito para que el poder de Dios permanezca en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que cuando él rompió el voto con el Señor, que se cortó el cabello porque le dijo el secreto a Dalila, ¿verdad? Aunque el poder no estaba en el cabello, pero él rompió el pacto que él había hecho con el Señor, el pacto que Dios había hecho con él, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no entendemos por qué Dios se mueve en ciertos momentos en nuestras vidas y otras veces no. Pero muchas veces nosotros hemos roto el pacto que le hemos hecho al Señor. Nosotros le hemos prometido cosas al Señor, diciéndole: mira, Señor, yo me voy a cuidar de esto, de esto, de esto, de esto. Pero se nos olvida al momento que salimos del templo hacia afuera, o de nuestro aposento hacia afuera, se nos olvida y rompemos ese pacto. Y le fallamos al Señor, y vuelve el Espíritu a contristarse en nuestras vidas. Entonces, Sansón estaba destinado a ser un hombre victorioso desde su nacimiento hasta el día que muriera. Pero al romper el pacto, el voto con el Señor, ese Espíritu Santo de Dios se fue de él. El poder no estaba en el cabello del Sansón. El poder no estaba en el vino y en la sidra, en la abstinencia, no. El poder estaba en el cumplimiento del pacto entre Dios y Sansón. Que él estuviera viviendo una vida obediente
a la palabra del Señor y conforme a lo que él había prometido al Señor. Ahora, yo lo que les quiero decir en esta hora es exhortar a cada uno de ustedes que no importa en qué área de nuestras vidas. Y yo analizaba esto, si nosotros nos consagramos de la manera que el Señor quiere que nosotros nos consagremos, en espíritu y en verdad, ¿verdad? No dejando que cosas inmundas entre a nuestras vidas, no dejando, ¿verdad?, que nada afecte, ¿verdad?, nuestro juicio cabal, porque cuando uno toma alcohol, vino, cualquier tipo de droga a nuestro ser, nosotros no estamos en nuestro juicio cabal, ¿verdad? Y hacemos acciones que a Dios no le agradan. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar a nuestras vidas pecado, cosas que a Dios no le agradan, nosotros echamos a Dios a un lado y cometemos pecados que quizás nosotros nunca pensamos que podíamos hacer. Y volvemos y le fallamos al Señor. Por eso nuestros oídos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras acciones debemos tener cuidado. Si nosotros vamos con la unción que tenemos ahorita, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?, los centroamericanos ahorita, nosotros los puertorriqueños decimos ahora. Pero si nosotros vamos con la unción y el poder que tenemos ahorita, con lo que hemos alcanzado en el Señor en estos 3 meses de oración, de búsqueda, de la presencia de Dios, y llegamos al templo y empezamos a servir al Señor en esa misma consagración, en esa misma llenura del Espíritu Santo, y empezamos a ver a nuestro hermano con amor, y empezamos a tener temor, sabiendo que lo que Dios ha puesto en nuestras manos necesita santificación. No podíamos servir, nada se podía utilizar en el templo si no era santificado antes. Fuera un clavo, eso era santificado. Fuera una cortina, eso era santificado. Si nosotros queremos estar en la Jerusalén y permanecer en esa Jerusalén, tenemos que vivir vidas santificadas para que cuando demos el servicio a Dios, esa adoración llegue de otra manera. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios, qué decimos, qué hablamos, nuestros ojos, qué vemos, en qué perdemos el tiempo mirando, nuestros oídos, qué tipo de comentario, qué tipo de conversaciones nosotros estamos teniendo, nuestras manos, cuáles son nuestras obras, nuestro caminar, a qué lugares nosotros nos frecuentamos. Si tenemos cuidado de nuestra vida en todo el sentido de la palabra, viviendo una vida consagrada, desde el aposento de nuestro hogar hasta la noche, ¿verdad?, donde vamos a dormir, teniendo cuidado de cada cosa, no importa si tenemos que dar un servicio a Dios ese día, nuestra vida va a ser diferente, vamos a tener experiencias diferentes, vamos a ver al Señor cara a cara, vamos a recibir el poder de Dios como lo recibía Sansón, vamos a ver la gloria de Dios como la recibió Moisés, ¿verdad? Como pudo ver las espaldas a Jehová, ¿verdad? Vamos a ir a otro nivel espiritual. Entonces ya no se va a basar en el momento que yo tengo que prestar un servicio al Señor, en consagrarme esos 5 minutos o ese día, porque ese día me toca o dar clase, o me toca predicar, o me toca cantar, o me toca hacer algo para el Señor. Hoy me consagro 10 minutos o media hora o el día antes ayuno, sino que nuestra consagración sea siempre, todos los días, día a día, que nosotros nos estemos cuidando todos los días de lo que Dios quiere que nosotros nos cuidemos. Cuidemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, y recordemos el tiempo que tuvimos en nuestras casas intercediendo, adorando a Dios. Ese tiempo nos apartaron de muchas amistades que no debíamos estar. Ese tiempo nos apartó de escuchar muchas cosas que no teníamos que estar, de frecuentar lugares que no eran necesarios. Examinemos nuestra vida y digamos, yo dejé de hacer esto y crecí espiritualmente, y apliquemos eso a nuestra vida ahora que vamos teniendo un poco de libertad, y digamos, bueno, yo debo continuar con esa práctica de alejarme de ciertas cosas y dedicarle tiempo al Señor para que el poder de Dios sea manifiesto. Sansón empezó a escuchar a Dalila y eso fue lo que le hizo romper el voto. Él se salió del propósito de Dios porque prestó sus oídos a voces extrañas. Y nosotros quizás prestamos nuestros oídos, nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos para hacer cosas que no debemos, y con esa misma verdad sentido, con ese mismo oído, con esos mismos labios queremos
servir al Señor. Y Dios quiere que nos consagremos de toda cosa inmunda, de todo alcohol, ¿verdad? Y que no rapemos nuestra cabeza, que dejemos que el Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en nuestras vidas y ese yelmo de la salvación que Dios ha puesto en nuestras cabezas permanezca no solamente cuando vamos a dar un servicio a Dios, sino las 24 horas del día. Así que yo te reto, como me reto yo, a vivir una vida más consagrada al Señor, que sea un 2020 de consagración, de santidad y que pueda llegar a niveles más profundos con el Señor para que el nombre del Señor sea glorificado en mi vida, en mi familia y en todas las cosas que el Señor nos ponga a hacer. Así que Dios te bendiga y perdone mis hijos, mi esposo pasando, ¿verdad? Ellos no saben que yo estoy grabando, pero lo hacemos para la gloria del Señor y esperando que estas cortas palabras sean de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche. Amén.